Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a iniciar entonces con la próxima charla, que es la mujer en la contemporaneidad. Qué honor poder presentar a estas mujeres que realmente están expresando toda su energía creativa. Vamos a poder platicar un poco sobre la energía femenina que se mueve en estos tiempos, tanto en Guatemala como en Latinoamérica, para hacerlo un poco más dinámico. Vamos a presentar a Verónica Sánchez, que es una fotógrafa venezolana que vive en Nueva York, fundadora de Fotoféminas. Si quieren ver su exposición, está en el Centro de Formación de la Cooperación Española. Luego también es fundadora de, ¿qué revista me habías dicho? Ventana Latina. De Ventana Latina, que nos va a contar un poquito más. A Jasmine Bacalar, artista dentro de la exposición de Fotoféminas, también gestora cultural en su país, que mueve las cosas en el ámbito cultural. Andrea Aragón, ¿verdad? Creo que muchos de nosotros la conocemos, pero realmente es un honor tenerla aquí sentada también. Siempre me la he querido jalar a Fototeca, pero ¿verdad? Siempre estás ocupada, Andrea. Realmente su trabajo ha marcado la influencia de muchos fotógrafos en Guatemala y ha tenido mucha valentía su trabajo, ¿verdad? También como mujer, también tocando temas de la mujer. Y Lourdes de la Riva, que también es una de las finalistas del Open Call, que el Open Call está en el Museo de Arte Moderno en la ciudad de Guatemala. Estábamos súper contentos cuando Lourdes participó en el Open Call, porque realmente es una declaración decir, ¿verdad?, que Lourdes también está utilizando la imagen para poder expresarse. Ha ganado muchísimos premios, es una artista súper reconocida e influyente, así que qué interesante va a estar este conversatorio. Espero que se lo gocen, cada quien se va a presentar y luego vamos a abrir la conversación al público. ¿Les parece? Bueno, gracias. Aquí vas a ver. Hola. A ver. Para el otro lado. Yo soy Verónica Sánchez, soy la fundadora de Fotoféminas. A ver. ¿No? Les voy a hablar un poquito de Fotoféminas. Fotoféminas surgió hace un año y lo que busco hacer con Fotoféminas... Ya va. Okay. Esta es la página web de Fotoféminas, que se dedica a promover el trabajo de fotógrafas latinoamericanas. La forma en que yo trabajo es que una vez al mes muestro el trabajo de una fotógrafa, un proyecto, hago una pequeña entrevista con la artista donde quiero conocer más el pensamiento del artista, qué quiere decir, cómo trabaja, y promover esto a través de medios sociales, promoverlo digitalmente, también que sea como un archivo digital donde todo el mundo pueda ingresar, que todo el mundo pueda conocer el trabajo. Y la página es bilingüe, es inglés y en español, de forma de que más personas puedan conocer el trabajo que está ocurriendo en Latinoamérica. Entonces, esta es la página, esta es la forma en que nosotros trabajamos en un open call. Lo que quiere decir es que yo siempre estoy aceptando trabajos de diferentes fotógrafas de diferentes países. Me pueden contactar por email. La página también tiene un blog y con el blog lo que busco hacer es promover también los éxitos. Busco promover los éxitos de cada fotógrafa. Por ejemplo, Jasmine Bacalar, que está aquí hoy, quedó para el World Press Photo Masterclass en la Ciudad de México, promueve esas noticias. De otras fotógrafas como Adriana Zebrowska, gana un premio con Instagram de $10,000 por su proyecto con Instagram, promueve esas noticias también. Entonces la idea es que la página no quede solamente como un proyecto, sino también como que promover la carrera del artista también, que no quede, digamos, oculto en nada más en un proyecto. Y también hago link a todos los proyectos que cada fotógrafa produzca, sea video, libro, exhibiciones, colaboraciones. O sea, estoy como muy abierta, pero a esa promoción, a la promoción de cada artista de su trabajo. Recientemente acabo de incluir lo que llamo la retrospectiva, y lo que busco hacer con la retrospectiva es promover o darle como un honor a una gran maestra en la fotografía latinoamericana.
Entonces, lo que quiero hacer es como también unir esa parte de reivindicar a la fotografía, a las fotógrafas ya conocidas y a las emergentes, o sea, unirlas como esa comunidad de fotógrafas que existe, ese trabajo que existe, y de la misma manera, o sea, mostrar una biografía, hacer una entrevista, conocer cómo ha sido su proceso como fotógrafa en Latinoamérica, todos los libros que hayan publicado, premios, de esa misma forma. Entonces, para mí es muy importante como que expresar el éxito y el trabajo que estén produciendo cada una de las fotógrafas. ¿Sí? Listo. Gracias. ¿Cómo? ¿No se mira la pantalla? Ah, es el rojo. Bien, hola, yo soy Andrea Aragón. Eh, que yo, mi origen de trabajo, mi profesión es publicidad y comunicación, y sin duda un mundo muy superficial, muy enfocado a resultados financieros. Y cuando entro a la fotografía hace ya 15 años, se me abre un universo inimaginable. Es ahí donde yo me encuentro frente a una Guatemala que tengo que confesar que no conocía, y empiezo a hacer fotografía. Como es normal, lo primero que uno hace es tomar paisaje, porque Guatemala es inevitable no fotografiar lo obvio, ¿verdad? El folclore, el paisaje, esa belleza que está tan fácil de encontrar en todos lados. Pero en un curso una persona me dijo algo que es súper obvio, pero en ese momento no lo había pensado, y me dijo que uno solo tenía que tomar fotos de aquello que le importaba. Y es cuando yo empiezo como a tratar de entender qué realmente las cosas que a mí me hacían una disonancia en mi país, y empiezo a tener otro tipo de preocupaciones. A través del tiempo pues he ido trabajando sobre todo en series largas, pero he tenido que un ojo un poco crítico, que a veces hasta me he metido en problemas porque se disocia y se divorcia mucho de mi background de publicidad. Y así es como empiezo a hacer series como estas. Este es un pequeño statement que yo hice sobre por qué tomo fotos. Porque con palabras no me atrevo a decir lo que opino, porque hace rato que la poesía nadie la lee, porque ver y no contar es como no haber visto nunca, porque me evado, me vuelo, me disperso. Tomar fotos es mi antídoto contra el veneno del mundo. Y es una especie de resistencia contra las cosas que no me gustan. Esta serie que se llama La Línea es fotografía análoga todavía. Es un trabajo que hice durante un largo tiempo en este sector. No sé si lo conocen, es una calle cortita, como con más de 100 mujeres trabajando en prostitución. Y más allá de un proyecto fotográfico, fue un proyecto de introspección personal. Yo estaba pasando por un divorcio y encontrarme cobijada de todas estas mujeres que no te están juzgando, a veces es más fácil contarles a ellas que a tu propia familia, y saber que no es para tanto y cualquier clase de pena se puede superar. En compañía de ellas, pues fue un proceso de larga amistad y de ver que al final todas nos parecemos, todas caemos en las mismas penas, sufrimientos, preguntas, cuestionamientos. Y fue una experiencia muy linda para mí compartir con ellas durante un año más o menos, o más, y entender sus vidas. Esta es una mujer que estaba embarazada. Durante todo ese tiempo que yo la fotografié, pues vimos el proceso de su embarazo. Era el hijo de un cliente.
Jackie, que era la mujer más feliz de la línea, porque se estaba siempre riendo, como la ven ahí. También un día la encontré que se había cortado las venas y en esos pequeños cuartitos existe toda esta dicotomía entre la religiosidad, como ven al fondo, con el erotismo, la culpa, pero también el gozo, porque lo hay. Y pues fue un gran aprendizaje para mí estar con ellas. Esta foto es importante porque en la línea no hay chorros, no hay agua que corra en un lavamanos. Después de cada trabajo, ellas tienen que lavarse, pero solo hay como un barril con guacalitos. Entonces, casi puedes saber cómo le ha ido a una mujer en el día dependiendo de la cantidad de agua que hay en su puerta. Ellas la sacan a tirar el agua sucia. Y estando ahí, me di cuenta que habían también muchos niños. Los hijos de ellas, pues como es natural, están alrededor de su madre y trabajan ahí. Esta serie se llama Hijos de Puta y son todos los niños de las mujeres de la línea. Ella es la mujer que les conté que había estado durante el embarazo con ella y estos son sus gemelos. Esta es otra serie, está menos relacionada con la mujer, aunque obviamente la mujer es algo que me interesa muchísimo, sin querer está en mis fotos. Esta es una serie que se llama Home, la empecé trabajando mientras notaba los cambios de arquitectura que se dan a raíz de la enviada de remesas de los trabajadores que están en Estados Unidos y mandan a sus familias. Y la completé con el Centro Cultural de España para un trabajo que se llamaba Arquitectura de las Remesas. Y es sobre los que se quedan, no sobre los que se van, y los efectos en su vida con el dinero que mandan, y un poco la estética de sus casas, pero también cosas muy curiosas e interesantes como que estas casas enormes que vemos, construidas en todos lados de Guatemala, están ahora muy decoradas, hay como mucho énfasis sobre la luz eléctrica, se hace una decoración alrededor de la bombilla, sin embargo están vacías porque no habita nadie en ellas, salvo a veces en algún pequeño cuartito. Es un trabajo que obviamente se trata de la migración, de la separación de las familias, un poco cuestionando si vale o no la pena. Los frutos son evidentemente económicos, pero por otro lado hay un abandono, ¿verdad? Esta niña es la transición entre la casa antigua y la casa nueva que su hermano construyó con dinero de su trabajo en Walmart. Los jóvenes cómo están cambiando. Bueno. Y esta serie se llama Superrubias. Un poco me pasó que trataba de retratar como lo que pasaba fuera de mi entorno, pero en mi propio contexto, en mi propio grupo de amistades y todo, pues había una serie de fenómenos sociales que se estaban dando. Por ejemplo, todas mis amigas se pintaron el pelo de rubio y era un poco un chiste porque yo las conocía de pelo negro y tal, pero lo cierto es que es un reflejo hasta cierto punto un poco triste de la sociedad guatemalteca porque necesitamos ser algo que no somos. Así que empecé a darme cuenta que en mis fotos, esta no es una serie que hice, sino que las fui recogiendo de diferentes momentos y de diferentes series y construí un trabajo sobre el querer ser rubia. También habla, no solo tiene que ver con pelo y con estética, sino que también habla de las relaciones y el futuro que nos es determinado dependiendo de la clase social en la que nacimos. Esta, por ejemplo, es la realidad de muchachas de la misma edad, pero que pertenecen a clases sociales completamente distintas. Y cómo desde pequeña se crece en esa relación de admiración y con un estereotipo de belleza que se conserva después a través de las generaciones.
el culto a la belleza princesa, a esa imagen de Disney tan construida, como a veces una niña guatemalteca no encaja en ese estereotipo. Y pasa por todas las generaciones, como lo ven ahí. El indígena muchas veces como un objeto curioso de folclore y de entretención. Y las generaciones y cómo llegar a ser rubia y graduarse y todo tiene que ver con un tema de escalar socialmente. Hasta los travestis, todo el mundo quiere ser rubio. Esta serie es medio peligrosa porque algunas de las personas en las fotos no saben que están y en Guatemala a mí no me gusta mucho enseñarla. Este es un trabajo más reciente, otra vez tratando de entrar más a lo íntimo y a lo personal y de retratar un poco las propias carencias, las propias soledades. Este es un trabajo que yo hice sobre mi hija en su proceso de crecimiento de la adolescencia. Es una foto oscura, pero esta es la hora en que se van al colegio los niños aquí por el tráfico, como casi al amanecer o antes. Y habla de la soledad y de crecer, que es tan difícil y que por un lado hay como mucha euforia y por otro lado hay mucha soledad. Y ahí está, que creció. Y eso es, gracias. Hola, ¿qué tal? Primero quería agradecerles al festival por la invitación y también a Vero por el proyecto y incluirme en el proyecto, que es algo muy especial para las fotógrafas latinoamericanas tener ese tipo de exposición. A ver. Bueno, parecido como Andrea, a mí siempre me interesó el tema de la infancia, el momento de eso de los 11 años, preadolescencia, el momento muy vulnerable donde uno tiene que encontrar su identidad y específicamente desde el principio de la facultad, cuando empecé a desarrollar ensayos, me interesó el tema del género. Yo soy mitad argentina-canadiense, pude estudiar fotografía en Montreal y siempre me fascinó como la idea de la globalización de la identidad femenina. Lo de la Barbie, el pelo rubio, sí, todos estos estándares de belleza. Estos son concursos de belleza de niñas en Canadá, que a mí me interesaban porque no eran tan exagerados como los de Estados Unidos, y entonces así también me parecían más extraños todavía, como que Canadá es un país bastante diferente de Estados Unidos. Sin embargo, esto eran las cataratas de Niágara, estando tan cerca de la frontera, hasta en Canadá ya se veían como la influencia americana. Y bueno, en esta serie hay un montón de temas desde la relación de las niñas con las madres, que bueno, en realidad es el sueño de las madres y no de las niñas, y que realmente no querían estar ahí. Era como una sensación de que no lo disfrutaban. Y para mí fue como un momento de experimentar con diferentes tipos de fotografía. Capaz voy a hablar un poco de eso porque están jóvenes estudiantes, que es importante como también hablar de cómo uno se encuentra con su estética, ¿no? Entonces practicaba un poco como hacer fotografía de estudio,
en lugar como, este era el sótano del Sheraton, siempre teniendo como esa referencia a la fotografía formal, donde los niños posaban por mucho tiempo las fotos antiguas, y esto también fue así porque yo siempre trabajo con fotografía analógica y tiene como mucho tiempo, que en realidad en un concurso de belleza no existe ese tiempo, están siempre muy apuradas y tienen como otras prioridades. Después fui varios años a sacarlas como a la luz, porque el sótano ya tenía como límites y esto era en el estacionamiento. Este era el pageant de Halloween. Estaba vestida de, no sé, Barbie de playa. Luego continué con la idea de la competencia, como niños en competencia, como un fenómeno norteamericano. Y en Montreal hay concursos de ballroom dancing, como bailarines de salón. Y a mí me interesó mucho en esta instancia porque había como una relación entre la niña, que era como ya un poco más desarrollada, justo en esa edad de los 11, 12, donde el hombre todavía es un niño. Y me gustaba como verlos juntos, cómo bailaban y también cómo posaban en situaciones como formales de retrato. Y lo que me interesó muchísimo también, acá me empecé a interesar en los niños inmigrantes. Muchos eran inmigrantes rusos. Como yo fui inmigrante de chica a Canadá, siempre me interesó también ese tema, no solo que tenés que lidiar con todo lo que es ser niño adolescente para la mujer, como temas de identidad de género, pero encima también la identidad nacional y cómo se vinculan con sus países, o sea, donde nacieron. Y ahí fui directamente con una escuela en Toronto de bailarinas que las traen a veces sin sus padres para entrenarlas y que sean parte del ballet canadiense. Y estudiaban ahí, tenían la secundaria en el piso de arriba y había solamente un varón. Que claramente no las podía levantar, era todo medio ridículo. Después volví, cuando terminé la carrera en Montreal, volví a la Argentina y empecé la serie de Las Murgas, que son como carnavales que tienen mucha referencia a parodias políticas y son como manifestaciones en forma de desfiles. Y me interesó siempre, bueno, desde ya siempre me interesó que en Latinoamérica los jóvenes desde chiquitos ya están como más involucrados en la política que en Canadá. Yo ya cuando llegué a Canadá le entendí enseguida que en mi secundaria no había como asambleas, no iba a haber reuniones para charlar sobre elecciones o lo que estaba sucediendo en el país. Y bueno, cuando volví a la Argentina, como pude rescatar eso, desde una pequeña edad ya estaban como de alguna forma reclamando temas que sufrían en ese momento. Y bueno, para mí volver a la Argentina sin tener todo el equipo que la facultad me había dado, flashes y todo eso, me fui solo con una cámara y ahí inicié las fotos afuera, como usando luz natural, intentando todavía seguir con esa referencia a la fotografía formal de estudio. Estas son niñas de un club alemán de equitación en la Argentina, volviendo al tema de como las raíces de los diferentes grupos inmigrantes a cada país y no qué clase social tiene ahora actualmente cada grupo de inmigrantes. Y es como, no una relación tan directa, pero bueno, como una reflexión de diferentes niñas de diferentes clases sociales en Buenos Aires. Estas son inmigrantes de la República Checa, o sea, los padres son inmigrantes en la Argentina. Bueno, estas son algunas fotos que son, bueno, de lo que hablábamos antes de ese momento de preadolescencia. Y también siempre teniendo como el contexto social de cada ciudad latinoamericana y las diferentes como realidades sociales que tienen cada niña. Esto también la bailarina de una escuela de bailarinas en una favela. Y esta es una serie de
estos son como recortes de series que son más grandes, ¿no? Como hay poco tiempo voy a mostrar algunas. Estas niñas son mis vecinas en Toronto. Mis abuelos y mi padre son sobrevivientes del Holocausto y llegaron a Toronto y se mudaron a un barrio ortodoxo. Yo desde chiquitita, cuando llegué a Canadá, me interesó muchísimo que mis vecinos eran ortodoxos y de alguna forma mis abuelos fueron, pero mi padre no. Entonces siempre quise entrar a las casas y quería jugar con ellas y no era una comunidad muy cerrada. Entonces ya de grande pude como tener la excusa, que eso está bueno, ser fotógrafo es una excusa para ser curiosa y poder entrar en la vida de la gente. Les toqué la puerta y les dije, bueno, soy tu vecina de hace años que mi familia vive en la cuadra con vos, y me interesaría como retratar un poco las vidas y todo lo que yo veía desde afuera que como no podía entrar, que de alguna forma eran mis raíces también. Como esta foto para mí siempre tiene como, confunde porque las persianas son como de Ikea, igual que todo esto, pero el mueble parece un mueble antiguo de donde eran, no sé, los pueblos polacos. Quizás estas niñas podrían haber sido familiares porque llegaron en el mismo barco. Y también esta es una foto como también antigua, que tiene una referencia como las pocas fotos que yo tengo de mi familia que nunca conocí, que bueno, murieron durante la guerra. Particularmente la mayor me interesaba porque siempre en las familias ortodoxas tienen muchos niños y la mayor durante esta edad de preadolescencia casi que es una segunda madre. Aprenden a manejar de muy chiquitas y de alguna forma como pierden esa infancia. Igual que me interesan los niños, me interesa mucho el tema de la vejez, siempre desde la perspectiva como de la mujer. Y estoy haciendo un trabajo sobre mi abuela, en relación a bueno, cosas que pasaron en nuestra familia y cómo vive sus 93 años y también mi relación a ella como mujer. Tuve el honor de ser seleccionada para hacer una residencia en el nuevo museo donde fue el gueto de Varsovia, y ahí hice una serie, no sé si vieron la película Aida, como que son casos que ahora están surgiendo porque las personas que sobrevivieron al Holocausto recién con sus nietos están explicándoles cómo fue toda su historia, que en realidad eran judíos y recién ahora como me interesó algo contemporáneo que tenga que ver con el tema del Holocausto porque de alguna forma yo lo sentía como que era algo como redundante y un poco repetido y era difícil hacer algo propio. Entonces a mí me interesó las historias de estas algunas niñas o adolescentes y mujeres que se enteraron ahora, quizá porque sus abuelas fallecieron o está como, es una nueva etapa en el país donde sí se puede volver a hablar de esto, y buscando una nueva identidad. Y para mí fue importante conocerlas porque el hecho de que yo vivía en la Argentina y volví a Polonia, porque mis 4 abuelos eran polacos, a buscar sus pueblos y todas mis raíces, para ellas era como una prueba, porque lamentablemente siguen necesitando pruebas, de que se desplazaron todo este pueblo y de alguna forma yo volvía. De hecho fue muy gracioso porque todo el mundo me decía que yo era igual a esta chica, como que hacíamos el chiste que en realidad éramos primas. Y fue un gesto para mí como de alguna forma de encontrar un presente en todo el pasado que nadie habló en mi familia, como que. Y esta es una escuela judía en Varsovia, donde en toda la escuela, como es una escuela privada y tiene muy buena educación, en realidad hay como 5 chicos nada más judíos ahora. Y todo el tema fue un tabú, como que no fue fácil encontrar a estos casos, como que todavía no le podías preguntar a la gente sobre su historia familiar o cómo fue la historia de sus abuelos durante la guerra. Algo que me interesa mucho es la instalaciones públicas de fotografías. Para mí fue necesario que la exhibición no solo fuera dentro de este museo que es muy importante y que recibe a mucha gente, pero me preocupaba que estando en el mismo lugar donde fue el gueto de Varsovia y en la plaza donde fue el levantamiento del gueto, me interesaba hacer instalaciones ahí, donde están los vecinos que quizás no se involucran mucho con el museo y no van al museo.
Entonces, bueno, esta era una de las esquinas principales del gueto. Instalé las fotografías ahí, las que hice en la residencia, o sea, los retratos. Esto fue antes, pero por eso me interesó siempre exhibiciones en la vía pública. Esto es un proyecto que armé una convocatoria abierta. Se presentaron 700 argentinos de todo el país. A mí me interesó siempre como conocer fotógrafos fuera de lo que es Buenos Aires, como pasa mucho en todos los países, que las capitales son como protagonistas y sus artistas también. Se presentaron de todo el país y yo seleccioné a 36. Y tuvimos 8 carteles de 8 metros por 1, por 2, y se exhibieron en barrios donde no hay arte normalmente. Y justo este panel, por ejemplo, hablaba del femicidio, y en ese barrio hubo muchos casos, o sea, en todo el mundo, pero justo ahora en Argentina hay una movida muy importante de Ni Una Menos, de una organización que está denunciando de alguna forma las leyes que faltan para poder proteger a las mujeres, y bueno, las artistas justo de este cartel tenían mucho que ver con eso, trataban sobre obras de femicidio y también de relaciones amorosas y bueno, temáticas como de íntimas y de la mujer. Bueno, esto es otro ejemplo. Bueno, esto es un intercambio entre Canadá y Argentina que hice, pero no tenemos mucho tiempo. Siempre haciendo instalaciones en la vía pública, eran los Juegos Panamericanos. Bueno, esto lo cuento muy rápido, porque es lo más importante. Yo trabajo en un centro cultural en Argentina que depende del Ministerio de Derechos Humanos, y esto fue en un ex campo clandestino durante la última dictadura militar. Y se creó como este espacio de memoria. Y la última muestra que hicimos es un proyecto con la asociación Yo No Fui, que trabaja haciendo fotografías en cárceles de mujeres en Argentina. Las fotografías son estenopeicas y las sacaron las mismas mujeres que están privadas de su libertad. En Argentina tiene la particularidad que tienen hijos hasta los 4 años en las cárceles y también tienen sus embarazos. Entonces estas son las únicas fotos que ellas tienen, porque no pueden tener cámaras y por eso la cajita estenopeica. Hicieron sus retratos de sus vidas en la cárcel. Bueno, muchas gracias. La última imagen. ¿La puedes poner full screen? Hola, buenas tardes. Soy Lourdes de la Riva, yo soy una artista conceptual. Utilizo la fotografía como un medio, como una técnica, y no me considero fotógrafa porque realmente no hice un estudio formal dentro de la fotografía. En el camino voy aprendiendo lo que es necesario y eso me ha sucedido con el resto de las técnicas que utilizo. Yo no tuve un estudio formal en el arte, fue algo que vino a mí, me agarró de sorpresa cuando yo ya tenía 6 hijos y desde entonces, alrededor de los años 90, 92, estoy en este mundo que me apasiona y que me demanda mucho porque el arte, mientras uno más le da, más le pide, así que eso es. Y yo pensaría que en cuanto a la técnica de la fotografía, la mía se podría incluir dentro de lo que se llama la fotografía documental, porque no genero sets, no busco, sino que encuentro y evidencio. Y es a través del lente y de la imagen que viene posterior que pareciera develarse como un mundo mágico, un mundo misterioso que yo no sabía que existía ni que iba a encontrar. Esto a mí me emociona mucho y siempre me sorprende. Para lograr esto, generalmente yo utilizo el lente macro, porque el lente macro me permite entrar en parte de este mundo que nos puede pasar desapercibido porque es desecho, porque puede ser desagradable o simplemente porque es muy pequeño. Entonces me permite develar este mundo pequeñito que está cargado de información y que está cargado de información y de belleza, diría yo. Y entonces es a partir de ese encuentro
con este mundo que se devela, que empieza un proceso de reflexión, de investigación, de estudio, y la imagen se va a un camino mucho más amplio. He estado interesada básicamente en lo que es la relación de ser humano-naturaleza, cómo estamos tan ligados, cómo nos autodestruimos, cómo nos afectamos. Y en este caso, que es la imagen que ustedes tienen acá, es de la serie que tengo 4 años de estar trabajando sobre las polías. Son mis personajes y los adoro, los tengo en mi casa, tengo los libros, tengo las cajas, tengo los animalitos ahí vivos y me he permitido documentarlos haciendo videos, haciendo fotografías, y esto me ha llevado desde lo que es la poética de la destrucción, la estética de la destrucción, la reinterpretación, los textos perdidos, la impermanencia, el rastro. Y bueno, ese es acá donde estoy, son las obras que en parte se están mostrando ahora en el festival. Así que estamos. Bueno, pues muchísimas gracias Lourdes, Jasmine, Andrea y Vero por podernos contar un poco más de su obra y sus proyectos culturales. Ahorita vamos a abrir por el tiempo a preguntas directamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta específica para alguna de las participantes. Para igual funciona así. Para Fotoféminas, quería saber cómo haces tú para que tu proyecto sea autosostenible, o si vivís solo de esto o tenés otras entradas que te permiten dedicarte a lo que te dedicas. No gano nada de dinero con Fotoféminas, pero tampoco ha sido algo que me haya detenido para continuar. Pienso que es algo que tengo que hacer, que mucha gente me nutre con toda la energía que me están dando, como que si hace falta. No había un espacio para mujeres online y sí, pienso continuar, y bueno, si ya después puedo de alguna forma vivir de eso sería genial, pero de entrada no me voy a poner paredes, digamos, como que porque como no hago dinero no lo voy a hacer, no, ¿me entiendes? O sea, es algo que disfruto muchísimo y creo mucho también en el trabajo de la fotógrafa. No se integran, soy como dos Andreas, y no me gusta que mis clientes de publicidad miren mi trabajo personal ni viceversa, y eso sí me ha creado como una dicotomía terrible en el interior, pero ya me voy a ir reconciliando cuando tengan como 80 años, porque una me da de comer y la otra no, ¿verdad? Entonces, un aplauso para las 4 mujeronas.